Bueno, pues encantado de verte, Celia, encantado de poder tener esta conversación, de poder reunirnos y de poder pensar y soñar en los abogados jóvenes. Igualmente, decano, yo creo que es un momento con mucha incertidumbre para los jóvenes abogados y el poder escuchar a abogados con más experiencia creo que es una lección súper valiosa para nosotros. Y bueno, por empezar con las preguntas, decano, nos encantaría saber cómo fueron tus inicios profesionales. O sea, ¿qué desafíos enfrentaste cuando tú estabas empezando como abogado? Bueno, yo estaba loco por empezar como abogado, loco. De hecho, me acuerdo que con el último examen que me dieron en ICADE, con la última nota, me fui a pedir un certificado provisional. Con el certificado provisional me vine al Colegio de Abogados aquí a Serrano 11 a colegiarme y era al día siguiente de haber tenido las notas en quinto de carrera. Antes teníamos los Claro, 5 años, o sea que igualito que ahora, era vamos. pura ilusión, pura ilusión. Y nada más empezar, comencé a montar mi propio despacho, pues en un momento en el que conseguir clientes siempre era difícil. El cliente era una tienda de barrio, para empezar a llevarle las cuatro cosas. Comencé a asesorar a asociaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores y usuarios. Tras eso, presentarte a una beca que salía del Ministerio de Consumo para asesor jurídico de consumidores y usuarios, todos los cursos que podía. Ya eran 2 clientes, después de los 2 clientes empezaba a ver otro tercero, igualitas muy pequeñas. Con esas igualitas me parecía que era un mundo. Comenzando a hacer todos los cursos para poder iniciarse en el turno de oficio. A los 3 años ya estaba en turno de oficio. Sí. Pero todo era como jugar a ser abogado y dices, ahí va, que lo voy siendo. Sí, creértelo un poco, Ahí va, ¿no? que estoy en la Audiencia Nacional defendiendo Sí, en plan de, ¿qué hago un aquí? tema de una extradición tal. Sí. Las primeras noches que te despertaban para ir a una comisaría a las 2 de la mañana. Y Ya. cada vez que conseguía un caso, me iba a la librería Dickinson en Méndez Valdés, que es donde sigo teniendo una cuenta desde hace 1000 años, y era perderme entre las estanterías a ver qué libros podía comprar para los casos que me estaban entrando. Bueno, empezar es maravilloso, pero seguir también, ¿eh? Ya, no, desde luego me quedo con dos grandes titulares que también nos pasa un poco a los abogados jóvenes que empezamos ahora, y es la formación continua como una constante, no comparabas de comentar cursos, formaciones y demás, y luego con esa inquietud y esas ganas de comerte el mundo, en plan de que te guste lo que estás haciendo y que eso se lo transmitas al cliente y en tu día a día lo plasmes, esa pasión por tu trabajo. Es que la abogacía, yo creo que, sobre todo en los comienzos en los que estamos hablando, por una parte, por supuesto que es estudio. Sales de la facultad, pues después de haber conseguido la meta del grado, de la carrera, pero te das cuenta que después en la vida real Las cosas cambian. las cosas cambian. Claro, completamente. Yo me acuerdo de uno de los primeros juicios que llamé a un profesor de penal que tenía, oye, y cuando entro en el que me siento, a la derecha o a la izquierda, y me dijo, no sé, yo nunca he ejercido. Ya, por supuesto. Y claro, y fue una vuelta a la realidad, es decir, o sea que en el profesor que me había enseñado no me dice si me siento a la derecha o me siento a la izquierda en los estrados, y te das cuenta que tenías que estudiar de otra manera. Claro. Entonces, siempre estudio. En segundo lugar, las derrotas, porque también empiezas a perder muchos casos. Ya, claro, normal. Claro, muchos de los supuestos que teníamos de turno de oficio estaban más perdidos que el barco del arroz. Sí, Lo que que había no que es una hacer era cuestión de la diligencia. mejor defensa Claro, posible obviamente. para conseguir la pena mínima, para conseguir que se le aplicara un atenuante a una persona que tenía un problema de drogadicción. Es decir, levantarte también ante esas pérdidas. Y sobre todo, lo más importante, soñar que otro mundo es posible y creer que lo vas a cambiar. No, esa mentalidad es importante al final. Y de todos estos retos a los que te enfrentabas, ¿cuál dirías que ha sido el que te ha dado la mayor lección que ha marcado tu desarrollo profesional? Si te pudieras quedar solo con uno, que entiendo que habrá habido muchos momentos y hitos relevantes a lo largo de toda la carrera. Pues una gran satisfacción es cuando en uno de los primeros juicios que preparaba, ya de estos juicios grandes de una acción en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, y llegué al juicio y me enfrenté a los grandísimos abogados que había leído y que había admirado y que habían sido mis profesores toda la vida, y venían como 8 o 10 grandes catedráticos para ese procedimiento, y me di cuenta que puedes ganar cualquier juicio, que detrás de
eran grandísimos despachos, de estos que todos hemos soñado con ellos, y te das cuenta de que detrás de cada procedimiento, al final, solo hay 2 abogados y muchas noches de estudio. Por supuesto. Entonces, eso te tiene que animar a decir, me puedo comer el mundo. Totalmente. Desde un despacho de 9 metros cuadrados frente a esos grandísimos profesionales. Bueno, pues esa es la ilusión que hay que mantener en todos los días. Yo, por ejemplo, esto ya más a título personal, creo que aparte de esa formación, y es verdad que respecto a esa formación práctica, que uno de los libros que comentabas, yo creo que el máster de acceso ayuda mucho en esa perspectiva de cómo ser abogado, no solo cómo ser jurista, pero yo creo que es muy importante el tener personas a las que observar un poco y de las que aprender. O sea, no necesariamente que sean socios de despacho, sino tener compañeros o referentes. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar a crear un poco esa red de contactos, esa red de referentes para aprender de ellos? Pues preguntarte, primero, juntarte con aquellos compañeros que tienen tus mismas líneas de interés. Si te estás dedicando al derecho de familia, pues apuntarte a las jornadas de derecho de familia del colegio. Si lo mío era el turno de oficio, pues empecé apuntándome al todo, a la asociación de turno de oficio digno, y junto a ellos en las guardias comentando, oye, ¿y esta conformidad tal en la alcoholemia? ¿Y tú cómo lo planteas? Aprendía tanto de aquellos compañeros que los veía con tanta categoría, con tanta experiencia en todas las guardias. Estaba deseando que me tocara el mes que viene la guardia de violencia no sé cuánto, la guardia de menores tal, el abreviado en Madrid. El tener la oportunidad de estar en esa salita que teníamos entonces de Plaza Castilla, ahora en mucho mejores condiciones, y coincidir con esos grandes compañeros, maravilloso. El café en cuanto salían, cuando terminaban la guardia y se iban a tomar una cerveza, quedarme escuchándoles. Y a partir de ahí ya íbamos cogiendo los teléfonos. Cuando tenía alguna duda, con mucha vergüenza intentaba llamarles y te dabas cuenta que los compañeros se desvivían por ayudarte. Sí. Bueno, pues pide esta prueba, pide la otra, mándame el escrito que tengas. Entonces lo mandábamos hasta por fax, claro. Ahora mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil. Sí. Hacer contactos. Ya, totalmente. Yo creo que además con esa figura del abogado tenemos un poco de vocación de mentor, ¿no? Y a todas las escalas, porque yo, por ejemplo, tengo poca experiencia práctica, pero siempre intento echar la mano a los estudiantes de grado, ¿no? Entonces yo creo que un poco de forma inherente a la figura del abogado está esa vocación un poco de docente o de tender una mano a un compañero con menos experiencia para echarle una mano, la verdad. Y después eso es fundamental, pero es que además nuestra profesión, la abogacía, aunque pueda parecer lo contrario, es una profesión que se ejerce en mucha soledad. Totalmente de acuerdo. Entonces, el tener, aunque ya estés en un gran despacho, o ya estés en tu propio despacho, o estés en una asesoría jurídica de empresa, al final te pones sobre los hombros una grandísima responsabilidad, y esa responsabilidad, el poder compartirla con otros compañeros, el poder intercambiar las inquietudes, el plantear las dudas, libera mucho el espíritu en el día a día y aporta mucha tranquilidad. Tenemos que abrirnos a los otros compañeros para poder compartir esas inquietudes. Sí, totalmente. De hecho, es que, bueno, mi madre es abogada y yo recuerdo cuando era pequeña que me leyó una noticia en el periódico que me llamó mucho la atención, que venía a decir algo así como que los abogados eran de las profesiones que más somníferos tomaban. Porque al final es eso, la responsabilidad que tienes para tu cliente es una carga que tienes sobre los hombros bastante importante. Y yo creo que, por ejemplo, a día de hoy, un poco con todas esas nuevas tecnologías que nos han aportado muchas facilidades y también facilidad para conciliar, también nos han traído un poco esa falta de desconexión digital que hace que a veces incluso nos cueste más desconectar. Y yo creo que totalmente de acuerdo en que con los compañeros podemos tenerlo un poco como apoyo, ¿no? Para desahogarnos, compartir un poco inquietudes, que te den consejos útiles, a veces que solo te escuchen. Y yo creo que es algo que viene muy bien a la profesión, ¿no? El hecho de que permanezcamos unidos. Al final es como si tuviéramos dos familias, y cuando vas creciendo y al final tienes tus propios empleados, tienes una tercera familia, tienes la familia de casa, tienes tu pareja, después van llegando los hijos, cuando tienes a los hijos empiezas a sacar el ordenador mientras estás viendo una película en familia porque tienes un vencimiento, te llevabas en los viajes cuando ibas en coche el expediente para ir preparándolo, ir con las sentencias impresas en aquella época para ir mirando, esta me interesa, esta me sirve, esta no. Intentas conciliar tu familia de pareja e hijos, que es un primer núcleo familiar. Claro. Después te das cuenta que tienes un segundo núcleo familiar
Ujú. que es el entorno de tu trabajo. Somos una gran familia en Totalmente. la abogacía. Sí, más con el emprendimiento, ¿no? Que al final llevas siempre ser, o sea, que ser asalariado no te preocupan otras cosas, pero teóricamente la nómina llega a final de mes, pero es verdad que ser emprendedor conlleva un mayor riesgo. ¿Crees que se ha complicado o al contrario se ha facilitado mucho el ser emprendedor a día de hoy en comparación cuando empezaste tú? Pues yo creo que es una cuestión de principios, es una cuestión de espíritu, es una cuestión de iniciativa. De actitud también, ¿no? Y de Un poco. actitud, ni más ni menos Ya. sencillo. Todos sus momentos tienen algunas dificultades y algunas complicaciones. Ahora es verdad que vivimos en un mundo altísimamente competitivo, pero Sí. también tenemos unas ventanas de oportunidades extraordinarias. Ahora tenemos la oportunidad de poder llevar procedimientos pues, por todo el territorio nacional y hacer esas alianzas con un compañero que está en Vigo, con otro compañero que está en Cádiz, con otro compañero que está en Almería. El de Almería le tiene un problema en Vigo y al final se han conocido gracias a ti en unas jornadas que estuvisteis en Madrid Sí. y no se pierde el caso. Ya. En otras circunstancias hubiéramos dicho, oye, pues mira, no puedo llevarlo porque ir hasta Almería, ir hasta Cádiz, ir hasta Vigo, ir hasta Baleares, Se complica un poco se la complica, logística, no sí. puedo, me sale demasiado caro. Ahora puedes crear esa red. Claro. Entonces también tenemos tenemos grandísimas oportunidades. Sí, no, la verdad es que totalmente. En eso también un poco las redes sociales también han colaborado mucho e incluso han generado para emprendedores canales de distribución propios para los que llegar a clientes distintos a los que teníamos antes. Bueno, y a mí sí que me gustaría preguntarte, como abogada joven, como abogada que está en un momento de inicio y desarrollo profesional clave en su carrera, ¿cuáles son los canales que tú crees más importantes para ese desarrollo profesional? Bueno, pues aunque sea un tema ya un poco repetido en esta conversación, creo que esa inquietud por la formación continua, y no solo formación jurídica, sino una formación en un sentido muy amplio. Yo, por ejemplo, mi carrera la he enfocado a un cliente más corporativo, el entender cómo funciona desde un punto de vista financiero, cuáles son sus inquietudes, si es un cliente más tecnológico, intentar entender cómo pues funciona su negocio, ¿no? El tener ese interés por la formación constante creo que es un canal importantísimo para iniciarse en la carrera profesional. Luego creo que algunas plataformas que nos pueden unir, bueno, en concreto Abogacía Joven ICAM, por ejemplo, que en un único espacio, ¿no?, pone a disposición materiales formativos, la posibilidad de que conectemos con otros compañeros, a veces simplemente información de utilidad, creo que es muy práctico, porque es verdad que aunque ahora mismo con Internet y con todas las bases de datos tenemos mucha información, a veces acceder a la información relevante es complejo, ¿no? Entonces estas plataformas o estos canales que te ayudan y te orientan para encontrar las respuestas que necesitas, creo que son muy, muy útiles. Y luego, sobre todo, creo que es imprescindible apoyarse en los compañeros, tanto con más experiencia como con la misma experiencia. ¿Cuáles crees que son las competencias que hay que tener para tener un éxito profesional? O sea, hemos hablado un poco de esa inquietud, ¿no?, de esa actitud, de la formación continua, también ha salido ese tema. Luego, la capacidad de flexibilidad, ¿no?, de adaptarse a los fracasos, aprender de ellos, el hacer frente. ¿Se te ocurre alguna otra que pueda ser importante para tener un bagaje sólido para empezar en esta carrera profesional? Soñar, soñar y no perder nunca la ilusión. Siempre seguir pensando que todo es posible conseguirlo, que los cambios de jurisprudencia llegan gracias a los que soñaron que eso era posible, que cuando veíamos que teníamos un caso absolutamente cerrado, porque se habían perdido 18 veces, porque había una línea jurisprudencial súper consolidada, pensar que el mundo se cambia gracias a esos soñadores que somos nosotros. La abogacía somos el motor con el que se consiguen nuevos derechos, el motor con el que se consiguen la mejora de las condiciones sociales. Pues no perder nunca ese espíritu de soñador, de luchador y tener la capacidad de levantarse ante todos los fracasos, seguir luchando. ¿Qué le diría a la Celia, ¿no?, de hace 3-4 años? Pues básicamente le diría que tenga un poco más de apertura de mente, que la carrera perfecta que haya diseñado desde su punto de vista de estudiante, de cómo quería que fuera cada uno de sus años de la carrera profesional, no siempre es así y eso no siempre es malo, ¿no? El tener esa flexibilidad para aceptar los cambios o simplemente el estar atento a oportunidades que en un primer momento no planteabas, creo que es clave. Pues yo le diría que no se olvide ese Eugenio de quienes hicieron posible que llegara a donde estoy. Y me acuerdo siempre de mis padres. Le diría también que intentara llegar siempre un poquito antes a casa algunas noches para acostar a los niños, para levantarse con ellos. Le diría que sobre todo que sacara tiempo y que robara tiempo al tiempo
para compartirlo también con los que más queremos. Muchísimas gracias, decano, por tu tiempo. Gracias a ti, Celia.